filosofía, digamos, listas para el disciplinario. Y ahí es importante retomar esto de entender a la filosofía como un verbo y no tanto como un sustantivo, es decir, como una manera de actuar, más específicamente una manera de pensar. ¿Sí? En este sentido entendemos que la filosofía no es algo que está simplemente al alcance de algunos bien dotados, digamos, de investigación o de razonamiento, algunas grandes figuras, sino que la filosofía es algo que está al alcance de todos. ¿Sí? Que todos, en tanto somos seres pensantes, esto es una definición que ya viene desde la antigüedad del ser humano, estamos en capacidades o en aptitudes de poder pensar filosóficamente. Nada más que la filosofía es un tipo de pregunta, realiza un tipo de pregunta especial, diferente a otras preguntas que por ahí pertenecen a otros ámbitos, como por ejemplo la ciencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pregunta filosófica? ¿Cuál es la manera de preguntar filosófica? Vamos a empezar distinguiendo, por ejemplo, la pregunta por el qué es. ¿No? ¿Qué es algo? Esta es una pregunta que en un tiempo perteneció a la filosofía se realizaba la pregunta por el qué es. También tenemos la pregunta, por ejemplo, del por qué, ¿no? ¿Por qué algo funciona de determinada manera? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué sale el sol todas las mañanas? Y después tenemos la pregunta por el cómo. ¿Sí? Ahí tenemos varias preguntas. El qué, el por qué, el cómo. Estas preguntas, estas maneras de preguntar que antes pertenecían exclusivamente a la filosofía, ¿sí? La filosofía era aquella disciplina, sobre todo en la antigüedad griega, que se encargaba de realizar estas preguntas, fueron con el tiempo siendo cooptadas o adueñándose por parte de la ciencia. Podemos pensar, por ejemplo, del concepto de la vida. Ese concepto, pensémoslo, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Es una pregunta que pareciera ser más bien filosófica, ¿sí? O podríamos adjudicarla tranquilamente a estas figuras que mencionaba Daniel, Platón, Aristóteles. Y sin embargo es una pregunta que hoy en día ya la ciencia encontró herramientas para responder. Desde la biología se puede responder tranquilamente qué es la vida. Nos puede dar una explicación muy certera o muy aceptable de qué es la vida. Después, la segunda pregunta, ¿por qué estamos vivos? ¿O por qué estamos vivos en la pregunta? Bueno, esta pregunta también puede ser respondida por la ciencia. La ciencia, a partir del tiempo a esta parte, puede dar respuesta a eso. O también cómo estamos vivos, ¿no? Explica, la ciencia explica eso. Lo que vamos viendo es cómo la ciencia se va adueñando o se va haciendo cargo de algunas preguntas que anteriormente eran de la filosofía. Ahora vamos a ver cómo pasa esto desde la antropología secular también, que es una disciplina perteneciente a la ciencia humana. Ahora, hay una pregunta específica o una respuesta que la ciencia no puede darse, que es el para qué. Con respecto al concepto de vida, ¿para qué estamos vivos? Esa es la pregunta por el sentido de la vida. La ciencia, por más evolucionada o avanzada que esté, nunca va a poder respondernos para qué estamos vivos. Esa pregunta es la pregunta por el sentido. Y esa es la pregunta filosófica. Entonces, ahí tenemos una manera de distinguir el pensamiento filosófico del pensamiento científico. El para qué estamos vivos es una pregunta que podemos respondernos desde la filosofía o también desde la psicología, podríamos pensar. La psicología también, uno se va al psicólogo o a la psicóloga y trata de entender los motivos, por decirlo así, de su propia existencia. Pero sin embargo la respuesta que da la psicología siempre tiende a ser personal, por decirlo así, es subjetiva. El psicólogo trabaja siempre con pacientes o con personas. En cambio, la pregunta de qué sentido tiene la vida nos abarca, nos incluye a todos los seres vivos. Es decir, la pregunta filosófica tiene una intención de universalidad, quiere universalizarse. Bien, ahí más o menos para ir distinguiendo lo que es la pregunta científica, de la filosófica, de la psicológica. Vieron cómo la pregunta filosófica tiene una especificidad que es justamente tratar de abarcar la totalidad, ¿sí? Y preguntar por el sentido.
Entonces siempre que escuchen que la filosofía es la pregunta por el ser, por ejemplo, habrán escuchado alguna vez esto de la ontología o la metafísica, eso que es muy extraño, que resulta muy raro, que es la pregunta por el ser, nadie sabe muy bien qué es el ser, bueno, no es nada más que la pregunta por el sentido. ¿Sí? La pregunta por el sentido ¿de qué? De conceptos. En este caso usamos el concepto de vida, que es un concepto. Pero nosotros podemos preguntarnos por los sentidos de varios conceptos. Esta es la luz. Entonces, retomando hasta acá, se va entendiendo más o menos esto. La filosofía es la pregunta por el sentido, que no es otra cosa que el ser. Ahora, ser lo podemos entender como sentido y como concepto también. La pregunta por el sentido del concepto. Ahora, esto, pensamos el concepto de vida recién, pero lo podríamos realizar bajo cualquier concepto. Con cualquier concepto podríamos realizar esta actividad. ¿Y por qué hay que hacer esto? ¿Por qué es necesario realizar la pregunta por el sentido de estos conceptos? Bueno, porque esos conceptos no están ahí meramente decorando, por eso decir, nuestra existencia, sino que articulan acciones. Los conceptos nos dicen cómo actuar o cómo comportarnos. ¿Sí? Esta por ahí es una propuesta que cuesta un poco a veces entender, pero que es muy interesante de pensar. Los conceptos organizan nuestra manera de actuar. Podríamos pensar que los conceptos están detrás o debajo de lo que hacemos. Por ejemplo, acá en este contexto estamos bajo el concepto de clase. Podríamos pensar, ¿no? Esto podría ser entendido bajo un concepto, el concepto de clase. O un concepto más amplio que es el concepto de carrera. Y en función de eso, cada uno de nosotros sabe cómo actuar. ¿Sí? Ahora, si cambiáramos de concepto, por decirlo así, y dijéramos, bueno, esto no es una clase, es una fiesta, ¿sí? Cambiaríamos toda nuestra manera de actuar. Todos adoptaríamos otro rol. Todos ocuparíamos otros lugares y realizaríamos otras actividades. Y eso se aplica en este momento, pero salimos de acá y nos vamos a almorzar con nuestras familias y entramos en otro concepto que es la reunión familiar. En ese concepto de reunión familiar, que es un concepto un poco más extraño o raro, nos comportamos de otra manera. Y salimos de ahí y vamos a jugar al fútbol con amigos y estamos en juntada de amigos. Entramos en otro concepto. Entonces pareciera que nunca salimos del concepto. Siempre vamos de un concepto al otro. O salimos de ahí y vamos con nuestra pareja y estamos bajo el concepto de noviazgo. ¿Se entiende? Siempre vamos de un concepto al otro. Entonces los conceptos no son algo meramente decorativo o una manera de darle nombre a algo, sino que los conceptos son pragmáticos en ese sentido, es decir, que pragma viene de acción. Organizan u orientan nuestra actividad. Y lo más loco o lo más lindo de esto es que nunca podemos salir del concepto. Nunca podemos escapar del concepto. Siempre estamos haciendo algo. Por más que estemos solos en nuestra casa, estamos solos, estamos aislados. Por más que estemos estudiando solos en nuestra casa, esa actividad que parece aislada o que parece aconceptual, en realidad implica un concepto. Yo estoy en alguna actividad, ¿sí? Estoy haciendo algo. Entonces, de ahí viene la necesidad o la importancia de preguntarse por el sentido del concepto. Porque esos conceptos no son ingenuos ni neutrales, sino que organizan nuestra manera de actuar. Y también otro aspecto importante acá es que organizan nuestra manera de actuar, sepamos o no cuál es la definición de ese concepto. ¿Sí? ¿Lo mando? No. Ah, pensé que cualquier interrupción, por favor, cualquier comentario que quieran hacer, simplemente levanten la mano y lo charlamos. Bien, entonces, estos conceptos organizan nuestra vida, nuestra manera de actuar, nos dicen cómo tenemos que comportarnos, sepamos o no cuál es su significado, o sepamos o no en qué conceptos nos encontramos. Uno cuando es niño y empieza a enamorarse y empieza a entrar en ese dispositivo que se llama noviazgo y que uno no sabe muy bien qué es, pero uno hace lo que hay que hacer cuando está de novio. Uno simplemente se comporta como una pareja, como un novio o como una novia. Y hace lo que aprendió que significa eso. ¿De dónde lo aprendió? Lo aprendió de la televisión, de lo que le decían sus amigos, de lo que veía películas, etc. De ahí sacó ese concepto noviazgo. Y
Y ese concepto puede permanecer igual durante toda la vida. Como dijo Daniel, podemos pasar toda la vida utilizando conceptos o dando por supuesto conceptos, el sentido de esos conceptos, sin nunca cuestionarlos, sin nunca preguntarnos, che, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿O por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué a esta persona le doy un beso no tiene ningún tipo de sentido esa acción? Entonces, lo interesante acá es ver cómo estos conceptos que organizan nuestras vidas, muchas veces, de hecho la mayoría, no los cuestionamos y nunca nos ponemos en el papel crítico de decir, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué sentido tiene esto que estoy haciendo? Y podemos pasar toda la vida sin nunca cuestionarnos esos conceptos y vivir bien. De hecho, la mayoría del tiempo no cuestionamos los conceptos. Aceptamos, bueno, cómo hay que dar una clase, aceptamos cómo entendemos qué es el amor, aceptamos qué es la amistad. Esos conceptos fundamentales, amor, amistad, clase, estudiante, alumno, aula, todos esos conceptos están actuando todo el tiempo. Y sobre la mayoría nunca nos preguntamos su sentido. Puede ocurrir, como decía Daniel hoy, que nos encontremos ante una situación límite o ante el asombro, no sé, como decía Daniel, perdemos un ser querido, se nos cae un proyecto de vida, terminamos nuestra relación, todas esas situaciones que nos ponen en el límite, por decirlo así, nos impactan, quizás nos movilice a realizarnos la pregunta, bueno, ¿qué significa quién soy yo, en principio, por ejemplo? ¿O qué significa estar vivo? ¿Para qué estoy vivo? ¿Qué es mi vida? Todas estas preguntas se disparan cuando nos encontramos en estas situaciones. Pero muchas veces, y con suerte no las atravesamos, o no lo hacemos en torno a conceptos que por ahí son fundamentales. Lo importante es pensar acá, en este seminario, qué conceptos vamos a poner bajo cuestión. Por ejemplo, el concepto de lo normal y lo anormal. El concepto de lo sano y lo enfermo. El concepto de nosotros y los otros. El concepto de clase, concepto de alumno. ¿Sí? Son todos conceptos que por ahí vamos a ir hablando bastante, van a aparecer en nuestras discusiones, porque son conceptos que lo que tratamos de hacer es justamente resignificar, reformular. O lo que vamos a ver en esta clase, no sé si ahora nos va a dar tiempo o la próxima, en la virtualidad, deconstruir. ¿Les suena esa palabra? Deconstrucción, deconstruir. ¿Con qué cómo lo podrían definir según lo que conocen? ¿Qué es la deconstrucción? No quedarme como desarmados. Volver hacia atrás. Desarmar, volver hacia atrás. Repensar también. Repensar. La metáfora que usó el profesor anterior de destruir para volver a construir. Correcto. Buenísimo. ¿Qué más? Podría ser un desnaturalizar. Desnaturalizar. Exactamente. Bien, viene por ahí. La definición de deconstrucción es una definición que sale de primero un filósofo alemán, Heidegger, que él habla en realidad de una descripción de la metafísica, y después lo retoma un filósofo que vamos a ver en esta materia, en este espacio, que es Derrida, y él habla de deconstrucción. Pensé que tiene ese de anterior a la construcción. Es una mezcla de destruir y construir, como acabas de decir, que es esta acción de, bueno, también en términos simples, resignificar o desnaturalizar esos conceptos que ya tenemos naturalizados, que por crianza, por educación, fuimos adquiriendo y normalizando, naturalizando. La palabra clave es naturalizar. ¿Qué significa esto? Que lo volvemos parte del sentido común. Aceptamos algo y lo aceptamos como que siempre fue así y siempre va a ser de esta manera. ¿Por qué? Porque es natural. Lo que nosotros planteamos es que en el ámbito de la cultura o de lo social, no vamos a entrar en tema de lo biológico, porque ya está esta discusión, pero en el ámbito de la cultura y lo social no hay nada natural. No hay nada natural. A lo sumo hay algo naturalizado, pero no hay nada que sea así porque es así y porque va a seguir siendo así. Conceptos como belleza, normalidad, enfermedad, fealdad, etc. Esos conceptos son construcciones culturales que vamos adquiriendo desde que somos chicos
y que en algún momento nos parecen parte del sentido común, que son obvias. Y por lo tanto nos encontramos ante una diferencia, ante alguien que tiene un concepto de belleza que sea totalmente extraño al nuestro occidental y pensamos, no, pero eso no es bello. Hasta ese punto llegamos a cerrarnos en nuestra propia cosmovisión, en nuestro sentido común. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como etnocentrismo, etnocentrismo básicamente, ¿no? Que es creer que mis valores o mis valoraciones son las verdaderas y las únicas y las del otro en cambio están equivocadas o erradas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, ahí la antropología nos da algunas pistas. Podríamos pensar en principio que el ser humano viene al mundo, decía Daniel, que es una metáfora que me parece muy linda, no me acuerdo de quién lo tomó, creo que es de un pedagogo, que dice que el ser humano viene al mundo a medio coser, ¿no? Sin terminar. Es un animal, es un cachorro humano que llega al mundo y le faltan cosas. ¿Qué es lo que le falta principalmente? Los instintos, por ejemplo, ¿no? El animal, en cambio, viene al mundo y tiene esa guía, ese mapa incorporado, no sé si en la mente o en el cuerpo, en algún lugar que en ese mapa incorporado se llama instinto. Entonces, el animal, desde que nace, ya sabe intuitivamente, por decirlo así, por instinto, cómo tiene que comportarse. Sabe pararse, por ejemplo, en algunos casos, sabe orientarse y sabe dónde está el alimento, dónde está la alimentación. Al punto tal que si uno abandona a un animal recién nacido, tiene muchas posibilidades de subsistir por sí mismo. En cambio, esto es imposible, absolutamente imposible en el caso del ser humano. El cachorro humano, el animal humano apenas nace, viene vacío, viene sin esos mapas y sin esas maneras de orientarse. Y si uno lo abandona, obviamente no tiene ninguna posibilidad de subsistir. Necesita sí o sí del otro, que lo cobije, que lo proteja, todo eso que se llama educación en sentido amplio, ¿no? Ustedes saben que educar es mucho más que transmitir conocimientos, sino que educar también implica, además de transmitir conocimientos y valores, cuidar. Eso que se llama educación aparece en el primer momento, y el ser humano que recién nace necesita de la educación para poder sobrevivir. En ese proceso, lo que va ocurriendo es que ese animal que nace vacío de contenidos, nace con características biológicas y psicológicas, pero nace vacío de contenidos, va adquiriendo mapas, conocimientos, guías que le permiten orientarse. Bueno, ese proceso se llama básicamente educación o enculturación, que es nacer sin cultura, nacer vacío y empezar a adquirir, a absorber la cultura del entorno, en proceso de enculturación. Y nadie puede escapar a eso desde el momento que nace empieza a enculturalizarse. Incluso podríamos pensar, vieron que por ahí hay algunos casos ¿cómo? ¿En qué caso? Pensaba en comunidades de orígenes, por ahí podemos suponer desde un concepto de culturalista que no tiene cultura. Exactamente. Pero si la tienen, porque transmiten valores, costumbres, tradiciones desde su cosmovisión. Claro, bajo este concepto de educación, mucho más amplio, no podríamos hablar nunca de que hay personas sin educación. Toda persona, en la medida en que forma parte de una cultura, está educada. Puede no gustarnos esa educación, puede educarnos en esta educación no es la que queremos para el país, lo que no me interesa a mí, no me gusta, pero no podemos nunca decir que no hay nadie, que hay alguien sin educación. Siempre pertenece a algún grupo humano y ese grupo humano de alguna manera le va dando contenidos y le va enseñando a comportarse de alguna manera. Como les digo, puede gustarnos o no de esa manera, pero eso tiene educación y tiene cultura. Bien. Entonces, la cultura parece como eso que nos va ayudando a orientar. Podríamos pensar el ejemplo de, ¿vieron esas madres? Suelen ser más que las madres, por eso lo digo. ¿Por qué? Porque culturalmente también siempre fueron más asignadas al rol del cuidado y de la protección. Eso es algo que es parte de nuestra cultura patriarcal. Vieron esas madres que por ahí tienen un hijo y llora el hijo, ¿no es cierto? Tiene 3-4 meses, llora y ellas saben exactamente qué significa ese llanto. Si tiene hambre, si le duele algo, si tiene frío.
como si supieran decodificar eso, que para otra persona que no participa en el cuidado de ese bebé, es un llanto común y corriente. Bueno, fíjense que incluso hasta ahí, en esos primeros llantos, ya se va estableciendo un código que es cultural y una comunicación entre padres e hijos. Ese bebé, cuando llora, ya va aprendiendo, va creando un código a la madre que le va diciendo, bueno, cuando yo lloro de esta manera, obtengo lo que quiero, alimentarme. Cuando yo lloro de esta manera, obtengo. Obviamente ese razonamiento no funciona de esa manera, pero sí ocurre ahí un proceso de intercambio. Entonces, ya incluso niños de 2, 3, 4 años ya tienen un gran proceso de estructuración en su cuerpo o en su mente. Por más mínimo que sea, ese niño, esa niña ya sabe cómo comportarse, ya sabe, por ejemplo, identificar o distinguir lo normal de lo anormal, lo raro, lo extraño de lo común. Por eso ocurre que parecen expresiones inocentes, pero son niños de 4 o 5 años que ya se encuentran ante un niño diferente, distinto, y ya saben identificar esa diferencia. Pero no porque naturalmente haya algo normal y algo extraño, sino porque ya fueron adquiriendo un gran proceso de incorporación que duró unos años y que fueron teniendo a partir del contacto con familia, con los dibujitos animados que ven, las películas que ven, todo eso le va indicando qué es lo normal y qué es lo anormal. Salvando el amor, el odio, la tristeza o la alegría, que por ahí podríamos pensar son emociones naturales, innatas, que todos traemos, incluso el miedo, podríamos pensar, tiene una carga de... son estas emociones básicas, digamos, ¿no? que todo ser humano trae. Por ejemplo, el asco ya es un sentimiento, una emoción adquirida, no es natural. El niño, vieron que el niño cuando nace puede jugar con sus heces, con el barro, no tiene un sentido adquirido del asco todavía. ¿Qué pasa? Cuando empieza a tocar sus heces y empieza a jugar con barro, el padre, la madre o quien les cuida le dice no toques eso, lo reta, te levanta la voz. Ahí se va adquiriendo cierto sentido del asco. Y ese sentido me parece muy interesante, la del asco, se lo piensa mucho de la estética, como disciplina antropológica, porque es la más corporal de todas. Vieron que uno cuando ve algo que le produce asco no lo puede evitar, le da náuseas, le da escalofríos, es una sensación muy corporal, pero sin embargo es adquirida, no es natural. Por eso hay culturas en donde hacen cosas que a nosotros nos resultan totalmente asquerosas y para ellos no. ¿Por qué? Entonces eso nos está indicando que hay claramente ahí cultural en esa adquisición del sentimiento del asco. Bueno, pero a ese punto, y eso es lo que quiero llegar, ese proceso de enculturación nos va como conformando, nos va estructurando. Y en ese proceso de enculturación, en donde también aprendemos a existir, a sobrevivir, a cómo comportarnos, a cómo guiarnos en el mundo, también vamos adquiriendo conceptos, prejuicios, sentido común, vamos construyendo todo eso que no solamente nos permite subsistir o sobrevivir, sino también nos permite distinguir lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo. Ahí se va conformando nuestro aparato básicamente de sentido común, nuestros prejuicios. Los prejuicios que son necesarios para sobrevivir, para comprender, pero que también ocupan cuando no se los cuestiona o cuando creemos que son verdades absolutas, pueden resultar excluyentes, ¿no? Pueden resultar excluyentes. Sobre esos prejuicios, sobre esos conceptos que todos tenemos y que nunca cuestionamos, es sobre lo que vamos a tratar de trabajar, sobre todo a partir de la deconstrucción. ¿Por qué? Porque, como decía Daniel, hay que tratar de conmover esos conceptos, de destruirlos, de echarlos por tierra y de volver a construir otros conceptos en torno a eso. Y en eso creemos que el método, que más que un método, una estrategia de la deconstrucción, nos puede servir para iniciar este proceso. Bien, más o menos hasta ahí se comprendió un poco la propuesta. Tenemos todos conceptos, constantemente estamos actuando a través de conceptos o en los conceptos. Esos conceptos organizan nuestra actividad y muchas veces los adquirimos en nuestro proceso de enculturación sin nunca llegar a cuestionarlos. La propuesta de este seminario, que por ahí es más teórico, más abstracto, por decirlo así,
es empezar a abrir la cabeza para empezar a bienvenir mejor esa otredad, esas diferencias, y después a lo largo de los seminarios que vayan realizando esta carrera, bueno, van a adquirir herramientas que les permitan, más metodológicas que les permitan abordar cómo actuar ante esa diferencia. Acá simplemente lo estamos pensando de manera conceptual. Por eso por ahí la invitación es que ustedes se animen a ponerse en el papel del filósofo o de la filósofa y se animen a cuestionar y a poner bajo duda esos conceptos que siempre dieran por supuesto, porque si no, que se animen a realizar ese proceso de ponerse en el papel de la filosofía, realizar la pregunta filosófica por el sentido. Esa es un poco la invitación. Yo creo que ahora lo que podemos hacer antes de pasar al siguiente tema, si me parece, es hacer una breve pausa. Son 10 y 20 hasta las 10, 25 más o menos, ¿te parece? 15 minutitos. Dale, ahora seguimos.